¿Alguna vez has tenido esa sensación de pánico total, ¿no? Cuando un sistema, uno de estos modernos, súper complejo, empieza a fallar. Y de formas que nadie se esperaba. Sí, sí, totalmente. Y justo ahí, en el peor momento, las herramientas de siempre, ¿sabes? Los dashboards que miras todos los días, las alertas que configuraste con tanto cuidado. Pues nada, es como si no sirvieran. Te dejan ahí, buscando a ciegas. Es frustrante, ¿verdad? Una experiencia que, vamos, muchísimos equipos viven casi a diario. Exacto. Y es justo ese escenario, esa frustración, la que nos lleva al tema de hoy, la observabilidad, tal como la desgrana muy bien el libro Observability Engineering. Y ojo, que no hablamos de la típica palabreja de moda, ¿eh? No, no. Es más bien una disciplina de ingeniería, yo diría que fundamental, una capacidad que necesita sí o sí para operar sistemas complejos en producción, bueno, con un mínimo de excelencia. Y lo que contamos viene de ahí, de la experiencia real de gente que ha estado metida en faena. Justo. Y nuestra idea hoy es, bueno, ir un poco más allá de la definición básica, ¿no? Queremos entender qué significa de verdad la observabilidad en el software. Eso es. Ver en qué se diferencia, pero de forma clara, de la monitorización de toda la vida, por qué es tan importante ahora mismo y, claro, cuáles son sus piezas clave, las prácticas que hay detrás. El objetivo final, si quieres, es entender cómo conseguir esa capacidad de preguntarle cualquier cosa al sistema Hmm, sobre lo que pasa dentro, Incluso las preguntas que ni se nos ocurren ahora. ¿verdad? A interrogar al sistema para saber qué demonios está pasando por dentro, sobre todo cuando la cosa se tuerce de forma rara. Muy bien, pues al lío. ¿Qué es entonces exactamente la observabilidad si hablamos de software? Y sobre todo, ¿por qué parece que todo el mundo habla de esto ahora? Pues mira, es la pregunta clave, sí. A ver, en simple, la observabilidad en software es la capacidad que tenemos de entender, de inferir cómo está un sistema por dentro, un sistema complejo, fijándonos solo en los datos que suelta hacia afuera. Su telemetría, vamos. Vale. Pero ojo, aquí viene lo importante. No es solo tener métricas, logs y trazas. No. La observabilidad de verdad es la capacidad de hacer preguntas nuevas. Preguntas que no se te ocurrieron cuando lo montaste o cuando configuraste las herramientas. Ah, vale. Y poder obtener respuestas sin tener que desplegar código nuevo o añadir más cacharros después. ¿Mm? Entiendo la definición, pero suena un poco a lo que siempre hemos llamado monitorización, ¿no? ¿Dónde está la diferencia real? Que a veces se usan casi igual. Ya. Es una confusión súper común, pero la diferencia es gorda. Está en el para qué la usas y qué tipo de problemas buscas. La monitorización de siempre se centra en vigilar fallos que ya conoces o que te esperas. Claro. Montas dashboards para ver las 4 métricas que sabes que importan, pones umbrales, alertas para cosas que crees que pueden pasar. El libro dice que es gestionar los conocidos desconocidos. Sabes que puede ir mal y pones un vigilante ahí. Como la típica alerta de CPU al 90% o la latencia media se ha disparado, ¿no? Cosas que, bueno, que ya tienes fichadas. Eso es. Son hipótesis que ya tienes hechas sobre problemas. La observabilidad, en cambio, nace para investigar los desconocidos desconocidos. Ajá. Esos fallos que surgen de repente, complejos, impredecibles, que aparecen en los sistemas de ahora y que no encajan en lo que esperabas. Piensa en la locura de complejidad que manejamos. Microservicios, decenas de ellos por petición, Uf. entornos cloud que cambian solos, bases de datos de 1000 tipos, colas de mensajes. Ahí entra la historia esa de Pars que comentan, ¿verdad? Que pasaron de algo más o menos normal a que si algo iba lento, todo el sistema se arrastraba. Y era imposible saber dónde empezaba el lío con las métricas de siempre. Exacto. Un ejemplo perfecto. En estos sistemas distribuidos, depurar ya no es mirar un trozo de código. Muchas veces el reto es encontrar dónde está el problema en esa maraña. Claro. Y la monitorización clásica con sus medias y sus vistas fijas, pues no tiene el detalle ni la flexibilidad para explorar esas cosas nuevas y raras. Se queda corta justo cuando más la necesitas. Por eso la observabilidad es crucial ahora. La complejidad nos ha pasado por encima de las herramientas antiguas. Y hablando de manejar esa complejidad y los datos que hacen falta, el libro insiste mucho en dos conceptos que suenan importantes: cardinalidad alta y dimensionalidad alta. Suenan un poco a rollo técnico. ¿Podemos explicarlos de forma sencilla? Sí, claro, son la base. A ver, cardinalidad alta.
La cardinalidad es básicamente cuántos valores distintos puede tener un campo en tus datos. Por ejemplo, el campo método HTTP tiene cardinalidad baja. Get, post, put. Son pocos. Vale. Pero un campo como ID de usuario o ID de petición tiene una cardinalidad altísima. Potencialmente tantos valores como usuarios o peticiones tengas. Entendido. ¿Y por qué es tan importante esa cardinalidad alta? ¿No lo complica todo tener tantos valores diferentes? Podría parecer, ¿verdad? Pero es justo al revés. Es lo que te permite encontrar la aguja en el pajar. Imagínate que tienes un problema que afecta solo a 4 usuarios. Ajá. Si tus métricas solo te dan la latencia media de todos, ese problema se diluye, desaparece en la media. Pero si puedes filtrar o agrupar por User ID, alta cardinalidad, puedes ver exactamente qué les pasa a esos usuarios, qué peticiones les fallaron. Ah, claro. Sin cardinalidad alta, solo ves el bosque. Con ella, puedes mirar cada árbol. Es, indispensable para investigar problemas concretos, no solo tendencias generales. Lo pillo. Necesitamos poder señalar cosas únicas. ¿Y la dimensionalidad alta? Eso es tener muchas dimensiones, muchos atributos. Justo eso. La dimensionalidad es el número de atributos o dimensiones distintas que metes en cada dato de telemetría, en cada evento que registras. El libro habla de eventos anchos, wide events. Son eventos con un montón de contexto. ¿Vale? No solo qué pasó, sino quién lo hizo, desde dónde, con qué versión, en qué servidor o contenedor, con qué parámetros, cuál era el estado de otras cosas en ese momento. Que puedes tener decenas, cientos o incluso miles, dicen, de pares clave-valor en un solo evento. Miles. Pero eso es una barbaridad de datos, ¿no? ¿No es pasarse? ¿Cómo se maneja eso? A ver, es una preocupación normal y necesitas herramientas que puedan con ello, claro. Pero tener todo ese contexto es oro puro. Piensa en esos problemas súper esquivos que solo pasan cuando se junta todo. Ya. Quizás un error solo sale a usuarios de cierta zona, con una versión beta de la app, con una feature flag concreta activada y justo cuando manejan un tipo de dato específico. Uf, sí. Si no capturas todas esas dimensiones, zona, versión, flag, tipo de dato, ID de usuario, en el evento original, intentar relacionarlas después para encontrar el patrón es, una locura. Imposible. La alta dimensionalidad te da la materia prima para descubrir esas relaciones ocultas cuando investigas. Entonces, la idea esa clásica de los 3 pilares, métricas, logs y trazas, como que se queda un poco corta, o al menos hay que repensarla. El libro dice que es mejor fijarse en las propiedades de los datos. Cardinalidad alta, dimensionalidad alta y explorabilidad. Exactamente. Es un cambio de chip importante. No importa tanto el formato, si es métrica, log o traza, sino lo que puedes hacer con esos datos. Puedes filtrar por cualquier cosa única. Alta cardinalidad. Tienes contexto de sobra en cada evento. Alta dimensionalidad. Puedes explorar y cortar los datos como quieras para hacer preguntas nuevas. Explorabilidad. Esas son las cualidades que de verdad hacen que un sistema sea observable. Vale, si esas son las propiedades que buscamos en los datos, ¿cuáles son los ladrillos, los bloques para construirlas? El libro se centra mucho en eventos y trazas. Correcto. La base, la materia prima de un sistema observable moderno, son los eventos estructurados. Imagina que no son líneas de texto sueltas, sino como fichas individuales, llenas de información, ¿sabes? Bloques de pares clave-valor bien definidos. Ajá. Son anchos, alta dimensionalidad, y llevan identificadores únicos, permiten alta cardinalidad. Cada evento captura todo lo importante que pasó en una unidad de trabajo. Procesar una petición web entera, ejecutar una tarea de fondo. Y esto choca de frente con las limitaciones de las métricas y los logs de toda la vida, ¿no? Totalmente. Las métricas, por definición, están preagregadas. Calculan medias, percentiles, sumas. Pero pierden el detalle. Una latencia P99 del login de 500 ms te dice que el 1% tarda más, ¿vale? Pero no te dice quiénes son ni por qué. Claro. Y los logs tradicionales, pues suelen ser texto sin estructura o medio estructurado. Y eso hace súper difícil analizarlos a escala, relacionarlos, sacar dimensiones fiables.
Los eventos estructurados, al ser ricos, bien definidos y fáciles de consultar, son la base perfecta para explorar y analizar a fondo. Entendido. Eventos estructurados y ricos como base. ¿Y las trazas distribuidas? ¿Dónde encajan aquí? Las trazas distribuidas son básicamente una colección de esos eventos estructurados, pero conectados entre sí. Representan el viaje completo de una petición cuando pasa por varios servicios en una arquitectura distribuida. Usan identificadores estándar, un Trace ID para toda la petición, un Span ID para cada paso, como la llamada a un microservicio, y un Parent ID que dice qué paso llamó a qué otro paso. Ah, eso suena increíblemente útil para entender qué pasa dentro de la caja negra de los microservicios. Puedes ver el camino entero que sigue una petición. Exacto. Te permiten ver el flujo completo, entender dependencias, ver dónde se pierde el tiempo, cuellos de botella, y seguir errores cuando saltan de un sitio a otro. Son, vamos, cruciales para depurar problemas de rendimiento o fallos en sistemas distribuidos. Ya. Y aquí hay que mencionar OpenTelemetry, OTEL. Se está poniendo como el estándar abierto y neutral para generar y recoger toda esta telemetría, eventos, trazas, métricas. Usar OTEL es clave porque instrumentas una vez y luego mandas los datos a distintas herramientas, sin casarte con nadie. Vale, tenemos estos datos ricos, estructurados, conectados. La pregunta ahora es, ¿cómo cambia esto la depuración y el análisis de problemas en el día a día? El libro sugiere que es un cambio bastante radical en la forma de trabajar. Sí, sí que lo es. Es pasar de depender mucho de las condiciones que ya conoces, de la intuición o de esa magia del ingeniero senior que parece que adivina dónde mirar por pura experiencia, a un enfoque basado en primeros principios, guiado por la evidencia, por los datos. Entiendo. La observabilidad, con datos buenos y explorables, te deja investigar de forma sistemática, objetiva, aunque no conozcas cada pieza del sistema a fondo. Y te quita la dependencia de los runbooks, que muchas veces se quedan viejos casi al escribirlos. Eso suena liberador, la verdad, sobre todo para gente nueva en un equipo o para sistemas tan complejos que nadie los conoce enteros. ¿Y cómo es ese proceso de investigación más sistemático? Pues el libro describe un ciclo iterativo, lo llama el bucle de análisis central, Core Analysis Loop. Es sencillo pero potente. 1. Verificar. Confirma el problema, es real, ¿qué impacto tiene? Vale. 2. Correlacionar. Empieza a explorar los datos. Busca dimensiones, atributos en tus eventos que parezcan estar relacionados con lo que va mal. El problema solo pasa en una región, a usuarios con cierta versión. Solo en peticiones a un sitio, a ciertas horas. Aquí es donde la alta cardinalidad y dimensionalidad que decíamos antes son vitales. Claro. Si no puedes filtrar por IDs únicos o explorar muchos atributos, este bucle se para. 3. Formular hipótesis. Viendo las correlaciones más fuertes, lanza una hipótesis sobre la causa raíz. Y 4. Probar y refinar. Intenta confirmar o descartar tu hipótesis, quizás buscando más datos, haciendo pruebas controladas si puedes, o mirando el código. Y según lo que veas, refinas la búsqueda y vuelves al paso 2 o 3. Y así hasta que das con la causa. ¿Y mencionan herramientas o ideas como Bubble Up para ayudar en ese paso de correlacionar, ¿no? Porque buscar a mano entre cientos de dimensiones tiene que ser agotador. Correcto. Buscar esas correlaciones a mano en eventos con cientos de dimensiones puede ser un infierno y fácil equivocarse. Por eso salen técnicas y herramientas como lo de Bubble Up, que popularizó Honeycomb, que intentan automatizar esa parte pesada. Ajá. La idea es que la herramienta compara sola cómo se distribuyen los valores de todas las dimensiones entre los eventos malos, errores lentos y los buenos, lo normal. Y te dice dónde hay diferencias importantes. Te puede decir, oye, el 95% de los errores tienen feature flag X igual a true, pero en la base solo es el 10%. Igual tienes que mirar por ahí. ¡Ostras! O sea que en vez de tirarte horas o días mirando logs de 20 sitios, la herramienta te puede decir casi al momento, el problema parece muy ligado a este grupo de usuarios o esta configuración. Eso sí que parece un cambio brutal en la velocidad para diagnosticar. Pero imagino que la IA o los algoritmos no lo arreglan todo por arte de magia. Exacto. Estas herramientas son potentísimas para encontrar patrones y correlaciones en muchísimos datos. Algo imposible para una persona. Aceleran muchísimo el paso 2 del bucle, pero el contexto humano, el conocimiento del negocio, el juicio del ingeniero,
siguen siendo totalmente claves para interpretar qué significan esos patrones. Pasos 3 y 4. Claro, no todo lo que correlaciona es la causa. Eso es. Una correlación no siempre es causalidad directa. El ingeniero es quien tiene que coger esa pista de la herramienta, entenderla en el contexto del sistema y del negocio y formular la hipótesis correcta sobre la causa raíz. La IA ayuda a encontrar la aguja, pero el humano sigue siendo necesario para confirmar que es la aguja buena y entender por qué estaba ahí. Todo esto suena muy potente técnicamente hablando, pero las fuentes insisten mucho en que la observabilidad no son solo herramientas y datos, que también es un cambio de cultura, de prácticas. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Totalmente. Es quizá lo más importante y a veces lo más difícil. Poner herramientas es una cosa, cambiar cómo trabajan y piensan los equipos es otra historia. Una práctica clave que nombran es el desarrollo guiado por observabilidad, Observability Driven Development, o ODD. La idea es simple, pero tiene miga. Instrumentar tu código para que sea observable mientras lo escribes. Ah, no como algo que haces al final corriendo. Exacto. No como una tarea de última hora antes de desplegar. Es pensar desde el principio en cómo vas a entender qué hace tu código en producción. Tiene lógica, pero ¿qué beneficios prácticos tiene trabajar así? Son enormes. Primero, te obliga a pensar en los posibles estados de tu código, los flujos de error y cómo los vas a exponer hacia afuera. Segundo, y más importante, te permite probar cambios mucho más seguro, con más confianza, directamente en producción. ¿En producción? Sí, usando técnicas como Feature Flags o Canary Releases. Como has instrumentado el código desde el minuto 1, puedes ver con mucho detalle cómo se porta esa nueva versión con tráfico real, compararla con la anterior, y decidir si sigues adelante o das marcha atrás. Rompe esa idea de producción es sagrada y no se toca. La convierte en un sitio donde aprender. Qué bueno. El resultado final es que entrega software de calidad más rápido, porque los equipos confían en que pueden desplegar cambios y entender rápido qué pasa. Muy interesante ese enfoque proactivo. También hablan mucho de juntar los objetivos de nivel de servicio, SLOs, con la observabilidad. ¿Cómo se ayudan mutuamente? Los SLOs son la forma moderna, centrada en el usuario, de definir y medir la fiabilidad, en vez de alertar por métricas de bajo nivel, CPU, memoria, que muchas veces no reflejan la experiencia real y te fríen alertas. Sí, la fatiga de alertas. Los SLOs se definen sobre cosas que sí le importan al usuario. Los SLIs, indicadores de nivel de servicio, la latencia del login, la tasa de éxito de las compras, si la búsqueda va. Por ejemplo, un SLO podría ser: el 99.9% de las peticiones a API Search deben acabar en menos de 200 milisegundos, medido en los últimos 30 días. Vale. El SLO me dice si estoy cumpliendo lo prometido al usuario. ¿Y la observabilidad dónde entra ahí? La observabilidad es la herramienta clave para investigar por qué un SLO se está incumpliendo o está a punto cuando quemas tu presupuesto de error. El SLO te da la alarma centrada en el impacto real, que va mal para el usuario, pero no te dice la causa. Ajá. Necesitas poder explorar los eventos y trazas que hay debajo, usando ese bucle de análisis que comentamos, para entender el porqué. Es un servicio del que dependes que va lento, una base de datos frita, un bug del último despliegue que afecta a unos pocos, algo del proveedor cloud. La observabilidad te da las herramientas para responder a esas preguntas que surgen cuando un SLO se pone rojo. Es mucho mejor que las alertas de antes, que te decían algo va mal y te dejaban igual. Claro. SLOs plus observabilidad cambia la cultura de respuesta a incidentes a algo más sostenible y efectivo. Y un último punto de cultura que me pareció súper relevante. El valor de estos datos de observabilidad parece que va mucho más allá de los equipos de ingeniería, ¿no? Sin duda, cuando tienes datos tan ricos y detallados sobre cómo interactúan los usuarios y cómo funciona el sistema por dentro, se convierten en una fuente de verdad súper valiosa para toda la empresa. El equipo de soporte al cliente puede usarlos para entender exactamente qué le pasó a un usuario que llamó y así no tener que marearle pidiendo que lo reproduzca. ¡Qué bien! El equipo de producto puede sacar ideas muy finas de cómo se usan las funcionalidades nuevas, qué flujos gustan más, dónde se atasca la gente. Incluso equipos como ventas o marketing pueden sacar partido, entendiendo patrones de uso por tipo de cliente o viendo si el rendimiento afecta a la satisfacción. Rompe los hilos de información y ayuda a tener una visión compartida basada en datos de cómo está el sistema y cómo se usa. Fascinante. Queda clarísimo que la observabilidad es mucho más que una palabra técnica.
Para recapitular un poco, estamos hablando de construir la capacidad de entender sistemas de software complejos, que a menudo son caóticos, explorando datos muy, muy ricos, con mucho contexto, principalmente eventos estructurados y las trazas que los unen. Correcto. Y el resultado de tener esa capacidad es una mejora real en muchas cosas. Podemos depurar problemas desconocidos mucho más rápido y mejor. Podemos construir y operar sistemas más fiables, y podemos dejar que nuestros equipos de desarrollo innoven y desplieguen software con más confianza, porque saben que tienen herramientas para entender qué hacen sus cambios en el mundo real. Exacto. Es, como bien decías, tanto una capacidad técnica clave como un cambio cultural necesario en cómo vemos todo el ciclo de vida del software. Y para quienes nos escuchan, sobre todo ese perfil learner que quiere ir más allá de los titulares y busca conocimiento profundo, aplicable, esto es fundamental. No es solo acumular datos, es ganar una comprensión real de cómo funcionan las cosas por dentro. Es aprender a hacer preguntas mejores y tener esos momentos de ajá, cuando por fin entiendes por qué un sistema hace algo raro. Es un atajo para estar de verdad bien informado en este campo. Absolutamente. Es la diferencia entre intentar adivinar sombras en la pared de una cueva y poder encender la luz y ver los mecanismos, una capacidad que te cambia la forma de trabajar. Y para cerrar, como hacemos siempre, queremos dejar una idea para darle vueltas, algo que sale directamente de lo que hemos hablado. El libro y toda la idea de observabilidad giran en torno a poder hacer cualquier pregunta sobre cómo está un sistema por dentro, incluso las que no sabíamos que necesitábamos hacer, las famosas desconocidas desconocidas. Así es, esa capacidad de iluminar los rincones oscuros, los que no habías explorado. Y entonces, la pregunta provocadora para quien nos escucha es: si de verdad se tuviera esa capacidad de mirar dentro, casi sin límites, esa habilidad para preguntar y obtener respuestas sobre la marcha, ¿qué pregunta fundamental, que hasta ahora parecía imposible de hacer o de responder bien, sobre los propios sistemas en los que trabaja cada uno, sobre los procesos del equipo o incluso sobre proyectos personales complejos, podría por fin abordarse gracias a ella? ¿Qué misterio que siempre ha estado ahí, qué desconocido particular se podría por fin empezar a desvelar,